Muy buen día, estimados estudiantes. Continuamos con el desarrollo de la temática de la responsabilidad civil. Hasta el momento nosotros hemos podido ver las generalidades sobre esta temática tan importante del derecho civil, pues la responsabilidad civil es una de las consecuencias del incumplimiento de una obligación, ¿no? Esta puede ser una obligación genérica de no hacer daño a otros, o puede ser una obligación específica que surja de una relación contractual. Después de haber revisado entonces todos los elementos que forman parte de la responsabilidad civil, viendo que entre estos nosotros encontramos el daño, la antijuridicidad, además del daño y la antijuridicidad, el nexo de causalidad y los factores de atribución. Bueno, nosotros hemos revisado también algunos otros conceptos como el de la imputabilidad o qué hechos podrían llegar a ser idóneos para producir responsabilidad, ¿no? Una vez que hemos desarrollado estos aspectos genéricos, hemos ingresado a la responsabilidad que puede surgir para terceras personas, es decir, casos en los cuales el agente del daño no es quien responde por los daños que provoca, sino que termina por responder su cuidador o el padre en el caso de los menores de edad inimputables, o finalmente el tutor en el caso de aquellas personas que han sido declaradas interdictas. Hemos visto también que hay una responsabilidad objetiva en el caso de los patronos y comitentes. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos justificativos, ¿no? Uno de ellos es esta perspectiva de empresa que nos dice que si alguien se beneficia de la actividad de otra persona, lo lógico o la consecuencia debería ser que esta persona se haga cargo también por los daños provocados por su dependiente. Otra perspectiva nos decía que en realidad quien tiene a su cargo a otra persona asume el riesgo de las actividades que desarrolla esta persona dependiente, ¿no? Entonces hemos visto estas perspectivas, hemos visto estos contenidos desde una perspectiva o desde ¿cómo diríamos? Desde un enfoque teórico, pero también hemos visto cuál es la regulación que nuestro Código Civil tiene al respecto. Hemos podido ver entonces que en la responsabilidad de padres, tutores, cuidadores, hay una responsabilidad subjetiva, mientras que en la responsabilidad de patronos o comitentes hay una responsabilidad objetiva, ¿no? Son criterios o factores de atribución diferentes que ya los hemos estudiado. Pero la responsabilidad no solo se va a dar respecto a terceras personas, ¿no? Hay otras formas de responsabilidad especiales que implican que alguien se haga cargo de los daños provocados por los bienes que lo benefician, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros custodiamos, hay ciertos bienes que nos generan cierto rédito, cierto beneficio, y al darse esta situación, nosotros asumimos de el riesgo de los daños que pudieran provocar los mismos, ¿no? Entonces, entre estas formas de responsabilidad, nosotros podemos encontrar la responsabilidad generada por los daños ocasionados por animales, la responsabilidad por la cosa en custodia, o sea, por daños producidos por cosa en custodia, y la responsabilidad por ruina de edificio, ¿no? Eh, Obviamente esta perspectiva, o bueno, estamos reiterando la palabra perspectiva, obviamente esta responsabilidad, o bueno, esta forma de considerar a los animales como bienes, de a poco va cambiando también. Hay ciertas corrientes teóricas que van atribuyendo derechos a los animales como seres sintientes, ¿no? Pero, pero para efectos de responsabilidad y de acuerdo a nuestra doctrina y normativa vigente, la responsabilidad la responsabilidad que surge para los propietarios o para las personas que se benefician de los animales por los daños que estos ocasionen, termina asemejándose a la responsabilidad
por cosas, ¿no? De los daños, a la responsabilidad que surge por los daños provocados por las cosas. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes saben que los animales son considerados también dentro de la categoría de bienes, ¿no? Ustedes habrán visto que entre los bienes muebles son considerados como semovientes. Entonces, bajo esta lógica, comenzaremos a revisar algunas consideraciones sobre la responsabilidad que surge por los daños ocasionados por animales. Se identifica en este tipo de daños una hipótesis de responsabilidad íntegramente objetiva, estimados estudiantes. ¿Qué significa? Que no se realiza un análisis de la conducta del agente, o mejor dicho, del propietario o de la persona que tenga a su cargo al animal, ¿no? Es decir, es indiferente para el legislador en cuanto al análisis para determinar la responsabilidad, determinar si el dueño del animal es una persona que ha obrado de manera negligente o imprudente o con el cuidado u obviando, mejor dicho, el cuidado necesario al momento de criar al animal o de, ¿cómo diríamos? O de también beneficiarse del mismo, ¿no? Entonces no se hace ninguna referencia a la culpa. Esto quiere decir que no se hace un análisis de la reprochabilidad de la conducta del propietario del animal, ¿ya? Si el animal provoca daños, la consecuencia jurídica es que esta persona, es decir, el propietario o quien se beneficie del animal, responda por los daños provocados por el animal. Más que por la culpa o negligencia invigilando, entonces se impone por la exigencia social de hacer soportar los daños causados por animales a aquel que obtiene un beneficio de ello, ¿no? Entonces ese es el justificativo que determina que las personas sean responsables por los daños que provoquen los animales, ¿no? No se trata entonces de fuerzas incoercibles de la naturaleza o hechos imprevisibles e inevitables de terceros. No estamos, estimados estudiantes, ante hechos de trascendencia de la naturaleza y además las personas que se benefician de animales tendrán que tener muy claro el riesgo que esto implica, ¿no? El animal tiene impulsos internos propios de la naturaleza misma de ellos, ¿no? O de él. No pueden considerarse casos fortuitos. Pese a que sí estamos ante situaciones imprevisibles e inevitables, con la diligencia común del custodio, ¿no? En realidad este termina haciéndose responsable. ¿Por qué? Porque, bueno, quien obtiene beneficios de un animal también tendrá que responder por los daños que éste provoca. ¿Qué es lo que establece nuestra normativa vigente? Aún sea, o bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta respecto a la responsabilidad de este tipo? Aun cuando los animales sean mansos, siempre van a conservar un carácter fiero y salvaje, ¿no? El animal, o bueno, la conducta del animal siempre va a ser imprevisible, inevitable, o bueno, tal vez no siempre inevitable, pero no la vamos a poder prever, pues el animal responde a sus propios impulsos, ¿no? Y esto ustedes lo pueden evidenciar incluso en las mascotas que deben tener o en los animales con los cuales ustedes han podido convivir, congeniar, bueno, el rato menos esperado, un gatito te rasca, juega, el rato menos esperado, tu perro se escapa, ¿no? Y se va por la calle corriendo y no es que sea un perrito traidor, ¿no? Es un perrito que simplemente sigue sus impulsos, ¿no? Es muy común ver a la gente correr detrás de su perrito en las calles, ¿no? Porque se ha escapado. Entonces, son fuerzas incoercibles, ¿cómo diríamos? Son fuerzas de la naturaleza, son impulsos del propio animalito. Entonces, en ocasiones existen manifestaciones incoercibles de violencia y agresividad física incluso, ¿no? El rato menos esperado, mientras está jugando el animalito, puede hasta generar lesiones o puede generar ciertas circunstancias
eh, repentinas que generen ciertos daños, ¿no? El animalito se pone a correr, choca con ciertos muebles, generando algunos desastres que, bueno, en ciertas ocasiones pueden implicar también responsabilidad, ¿no? Y esto no solo da para animales domésticos, o, bueno, de animales de casa, ¿no? Esto da también para cualquier tipo de animal del cual uno se beneficie. Puede ser, no sé, ganado, puede ser un rebaño o animales que formen parte de estas universalidades, digámoslo así, ¿no? Eh, Estos comportamientos entonces son imputados a la persona que, conociendo o debiendo conocer su posibilidad de desarrollo y manifestación, se va a convertir en propietario o un usuario de los animales. Nosotros, el momento que nos beneficiamos de los animales, tenemos conocimiento de esa posibilidad, ¿no? De la posibilidad de que los animales, los animalitos, generen ciertos daños. Es por esto que se asume una responsabilidad de los comportamientos de los animales. El artículo 996 del Código Civil regula este tipo de responsabilidad, estableciendo o, bueno, regulando de la siguiente manera. El propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que ocasiona dicho animal, sea que está bajo su custodia, sea que se hubiese extraviado o escapado, salvo que pruebe el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima, ¿no? Entonces, como podemos ver, al tratarse de una responsabilidad objetiva, puede haber una ruptura del nexo de causalidad, pero siempre y cuando existan esos requisitos que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Siempre y cuando haya ese carácter extraordinario, siempre y cuando haya ese carácter trascendente. No olvidemos que no hay caso fortuito, no hay fuerza mayor particular, ¿no ve? Tiene que ser un hecho notorio, un hecho que pueda afectar a la generalidad de las personas. Entonces, esas son las únicas circunstancias, o la culpa de la víctima también, ¿no? Recordemos el ejemplo que creo que ya les he dado, que se ha dado en tribunales europeos, en el cual un hombre, eh, bueno, demandaba al dueño de un perro porque él mismo le habría mordido, ¿no? Entonces, pues, lo que se analizó en el tribunal era que en realidad esto obedecía a la culpa de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima, al ser mordida, estaba ingresando en una propiedad privada, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, la víctima no podría decir que exista responsabilidad. Ha habido una ruptura del nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque ha entrado a un lugar al que no debía y bueno, por consiguiente ha terminado lesionada por el can. Eh, Puede darse también en caso de animales extraviados, ¿no? O sea, no es un justificativo que el animal haya estado extraviado para eximirse de la responsabilidad, no, para nada. En Santa Cruz ya se había dado un caso de una vaca que había escapado de la propiedad de su dueño, eh, caminando por la urbe, ¿no? Es decir, caminando por la ciudad, generando de esta manera un accidente automovilístico, ¿no? Entonces un automóvil, o bueno, una persona se encontraba manejando el automóvil, al ver la vaca delante de su trayecto, lo que ha hecho es girar hacia, no sé, hacia un costado, y esto ha provocado un choque de automóviles, ¿no? Entonces, era un caso interesante. ¿Por qué? Porque es un caso interesante que ha llegado al Tribunal Supremo debido a que, bueno, había que determinar quién era el responsable. En este caso, se ha determinado que el responsable terminaba siendo el dueño del animal, ¿no? Por más que el animal se haya escapado, por más que el animal haya estado extraviado, el dueño del animal era responsable. ¿Por qué? Porque se había escapado, ¿no? Había escapado y bueno, ha sido el causante del daño, ¿no? Y en esta responsabilidad objetiva es importante tomar en cuenta que bastará con demostrar el nexo de causalidad entre el daño y el hecho dañoso, ¿no?
En este caso, que el animal termine siendo el causante de ese daño. ¿Cuáles son las hipótesis entonces que se establecen en este artículo 996? Hay dos posibilidades, ¿ya? No cualquiera responde por los daños ocasionados por un animal. Eso es lo que también tenemos que tener claro. La jurisprudencia italiana distingue dos hipótesis. Una en la que quien se sirve efectivamente de él y obtiene beneficios de su actividad termina siendo responsable por estos daños. Por estos daños. Vamos a quitar esto. Ya. Entonces, en una primera hipótesis, estimados estudiantes, se habla de una persona que se beneficia del animal, no necesariamente de su propietario, ¿no? La persona que se beneficia del animal es responsable. Esto concuerda con lo establecido también por nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Pues el artículo 996 nos dice, el propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que provoque él mismo. Entonces, cuando dice quien se sirva del animal también termina siendo responsable, se refiere a una de estas posibilidades, ¿no? Hay otra posibilidad también en la cual no existiría responsabilidad, ¿ya? Esta es la situación en la que el animal es objeto de custodia y mantenimiento, ¿no? Si, por ejemplo, el animal está en algún tratamiento ante un veterinario, si el animal se encuentra en un determinado lugar para su aseo, por ejemplo, entonces en estas circunstancias, la persona que se encarga de estas actividades no será responsable, ¿me entienden? Porque no se está beneficiando del animal como tal, sino de la actividad que realiza, ¿no? Entonces, el principio del riesgo de empresa solo opera si es vinculado con un provecho obtenible en abstracto. La persona que va a tener a su favor un provecho del animal va a terminar siendo responsable. Es por eso que se atribuye la responsabilidad o al propietario, que ustedes saben, ¿no? El propietario por la misma ley tiene beneficios. ¿No ven? ¿Por qué? Porque tiene el derecho de uso, goce y disposición. ¿No ven? Entonces el propietario podrá beneficiarse, por ejemplo, de las crías del animal, podrá beneficiarse de los frutos del animal, de los denominados frutos naturales que ustedes ya conocen. Entonces, por eso es que el propietario termina siendo responsable. Pero también puede darse la posibilidad de una persona que se beneficie sin ser necesariamente propietario del animal. En esa circunstancia, esta persona será responsable. Pero reitero, no será responsable quien se encuentre a cargo de la custodia o mantenimiento del animal. La responsabilidad por daños causados por animales corre a cargo del propietario del animal. Entonces, se transfiere a un tercero solo si éste se sirve del animal. ¿No ve? Consecuentemente, la entrega del animal por razones de custodia, cuidado, control o manutención no resulta siendo válida para transferir el derecho de usar el animal para obtener beneficios. No transfiere la responsabilidad al tercero en caso de generarse daños. Por ejemplo, si una persona le dice a otra, por favor, cuida a mi ganado durante 2 días, y no ganado en el sentido que ya se le ha dado. Entonces, eh, esta persona que se hace cargo del cuidado eh, mm, no será responsable, ¿no? O si alguien viene y te dice, por favor, cuida a mi perrito, y bueno, el perrito termina generando ciertos daños, no terminará siendo responsable la persona que se encuentre con, bajo el cuidado, bueno, no bajo el cuidado, la persona que se encuentre cuidando al animal, ¿no? Tratándose de una responsabilidad objetiva, las posibilidades de exoneración de responsabilidad se dan por ruptura del nexo causal, lo que ya habíamos manifestado. Las hipótesis de exoneración de responsabilidad en caso del daño generado por animales son el caso fortuito y el hecho culposo del damnificado, al menos expresamente previstos por nuestro código, ¿no? También. Un caso fortuito, un hecho de trascendencia de la naturaleza, ¿no?
Podríamos decir, por ejemplo, no es lo mismo que a uno se le escape una ovejita del rebaño generando estragos en los fundos vecinos, es decir, comiéndose, qué sé yo, las plantaciones del fundo vecino, etcétera, a que, bueno, ocurra un terremoto o un desastre natural y esto genere también que los animales se exalten, corriendo, bueno, por todo lado, generando cierto caos, ¿no? Entonces, habría que tomar en cuenta estos aspectos. También puede darse por fuerza mayor, situaciones de trascendencia del hombre, puede ser que terceras personas también generen el daño, pero habría que acreditar aquello, ¿no? Y bueno, la culpa del damnificado, como habíamos dicho. El caso fortuito se refiere a toda hipótesis en la que falta cualquier razón de imputabilidad jurídica del sujeto que tiene custodia y la utilización del animal. Por ello comprende también el caso de la culpa exclusiva del damnificado, o sea, cuando hablamos de la exoneración de responsabilidad. Recordemos que el caso fortuito implica una intervención significativa de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor, la interrupción ordinaria del orden causal por la mano del hombre. El hecho del damnificado implica su exposición al riesgo. Ya para ir concluyendo con esta temática, veamos algunas consideraciones finales sobre este tipo de responsabilidad. Estimados estudiantes, no importa la especie del animal. Lo que importa, lo que es relevante para que alguien sea responsable por los daños ocasionados por animales, es la incidencia causal de su presencia, es decir, que el animal sea causante del daño. Tampoco cobra relevancia el comportamiento del animal, sino el hecho material realizado por este. ¿A qué nos referimos? El, el animal y el hecho de que sea un animal manso, generalmente, no termina siendo relevante para determinar si es que el dueño es responsable por un daño provocado, ¿no? El hecho de que el incidente haya ocurrido a causa del animal es lo trascendente, es lo importante, independientemente de la conducta del animal, ¿no? Independientemente de que el animal no obre de esa manera generalmente, por ejemplo. No es suficiente la prueba de haber usado la diligencia en la custodia del animal, sino que es necesaria la prueba del caso fortuito o de una ruptura del nexo de causalidad, ¿no? Entonces, no será un justificativo válido decir que el dueño ha puesto todos los cuidados para que no se provoque ese daño. El choque entre un vehículo y un animal doméstico se resuelve en igual eficacia de las presunciones de responsabilidad. Eso es lo que ha establecido la jurisprudencia italiana. ¿Por qué? Como van a ver ustedes en la siguiente temática sobre la cual he realizado una grabación, eh, también las personas son responsables por las cosas en custodia, ¿no? Entonces, si un automóvil, por ejemplo, si un automóvil va cuesta abajo chocando con un animal que también se había escapado, las responsabilidades van a ser proporcionales, ¿no? Respecto, bueno, tanto para el dueño del animal como para el dueño de la otra cosa. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad objetiva en ambas situaciones. Hasta acá entonces hemos podido ver esta primera parte de la responsabilidad que se genera por las cosas en custodia, o por cosas, o por bienes, ¿no? En el caso de los animales. Corresponde ahora revisar la responsabilidad generada por las cosas en custodia y también la responsabilidad generada por la ruina de edificio, que es una de las especies de este tipo de responsabilidad de daño por cosas. Muchas gracias. Si es que tienen alguna consulta, estoy atento a ello por este medio o finalmente podrán acudir a nuestro foro de consultas. En nuestra próxima sesión sincrónica nos tocará revisar la responsabilidad que surge por el daño al medio ambiente, que tiene peculiaridades sumamente interesantes y que deben ser tomadas en cuenta. Hasta acá nuestra grabación de la sesión sincrónica del día de hoy.